Bueno, vamos a dar inicio entonces más formalmente a la actividad eh, que nos convoca. Martín Forciniti, que es profesor de filosofía, recibido en la UBA, diplomado en filosofía de la liberación y que está finalizando su doctorado de filosofía antigua, va a estar al frente, digamos, va a estar a cargo de esta charla, que como ustedes saben, de acuerdo a la convocatoria, va a estar versando sobre la filosofía latinoamericana. Eh, y en ese sentido, después de contar que Martín, además de ser investigador, es docente de distintas instituciones como la UNIPE, la UBA, eh, la Universidad, bueno, el Instituto Universitario de Las Madres de Plaza de Mayo y el Instituto Superior de Formación Docente número 1 de Avellaneda, si no me equivoco. Eh, Además de todo eso, bueno, se interesa en el campo de la filosofía argentina y latinoamericana y de la filosofía antigua. Y como mencionaba él hace un ratito, venimos haciendo algunas lecturas, algunos recorridos, que, de los cuales la charla de hoy es una de esas, es uno de esos resultados. Digo que estas lecturas, estas investigaciones, conversaciones que viene haciendo Martín junto con otros, entre los que me cuento, se inscriben, entre otros espacios, en la Universidad Pedagógica, ¿sí? La Universidad Pedagógica Nacional, que es la que convoca este ciclo UNIPE virtual, y que tiene entre sus motivos de alegría este año el de estar lanzando su carrera de filosofía, tanto profesorado como licenciatura. Entonces queríamos aprovechar también la ocasión para contarles la buena nueva. Ah, mirá, ahí hay un inscripto de filo en IPE, licenciatura o profesorado, Javier. Bueno, ahora nos va a contar seguramente Javier, pero bueno, estas actividades de UNIPE virtual también sirven para contar que la Universidad Pedagógica Nacional está lanzando esta apuesta fuerte por la filosofía en el profesorado de la licenciatura y en su plan de estudios, que después las y los invito a que lo miren, porque entiendo que son curiosos, curiosas o personas que se dedican a la filosofía. En el plan de estudio, entre otras, digamos, novedades, rarezas o como le quieran llamar, se cuenta la asignatura de Filosofía Argentina y entre las problemáticas filosóficas contemporáneas, filosofía latinoamericana. O sea, en el plan de estudios de filosofía en UNIPE están señalados estos espacios curriculares que a Martín y a muchos nos interesan especialmente y suponemos que también a ustedes. Así que hecha la notificación y como probablemente pueda haber interés de ustedes y de gente que conozcan, bueno, sepan que también está ahora la posibilidad de cursar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la carrera de filosofía, tanto en profesorado como en licenciatura. Bueno, y en ese marco amplio es que se inscribe esta charla. Yo ya no quiero robar más minutos con mis palabras, así que Martín, si te parece bien, no sé si querés retomar la instancia de presentación o si eso va pasando a medida que se den las intervenciones, bueno, como vos prefieres. Dale. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Como decía, sí, el compañero, la idea es compartirles una serie de reflexiones y algunas conclusiones por ahí provisorias o líneas de profundización a futuro que se pueden desarrollar en torno a, bueno, a lo que invita el título que a Anaí le resultó convocante, así que bien ahí que hay que elegir un título a veces canchero, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, básicamente la presentación o la dinámica que tengo pensada va a ser una exposición dialogada. Les pido que me interrumpan, que me pregunten, que comenten lo que les parezca pertinente. Seguramente igual voy a hacer las pausas también para que eso suceda. No quiero hacer una exposición magistral ni mucho menos. Les voy a presentar el problema, les voy a tratar de comentar y desarrollar en qué sentido entiendo que se puede transitar esta pregunta, que es la pregunta que da título a la charla. Después voy a hacer un recorrido
espero que relativamente breve, por una serie de textos. Yo en el detalle, en el resumen de la actividad, les mencionaba que iba a hacer un rastreo y un recorrido por el canon filosófico latinoamericano. Bueno, vamos a ver cuán canónico es el recorrido que hacemos, o cuán canónicos son los materiales, pero entiendo que forman parte, por lo menos, de cierto canon, o de cierta manera de comprender el canon filosófico latinoamericano. Y vamos a pasar ahí por algunos hitos que nos van a permitir, entiendo yo, transitar esta pregunta y darle un poco más de carnadura, ¿no? A partir de hitos históricos, de pensamientos históricos y situados que se han dado en torno a la filosofía argentina y latinoamericana. Y después cerraré con algunas posibilidades de ordenar, ¿no? esta multitud de testimonios que vamos a ir viendo, porque posiblemente con el correr de los comentarios que haga de los breves textos que voy a ir visitando, seguramente va a quedar todo un poquito mezclado. Entonces después la idea es que el cierre, por lo menos ordenador, de la exposición sea tratar de ordenar justamente, o caracterizar y sistematizar las principales ideas que aparecieron, y ahí sí podemos charlar y discutir largo y tendido, pero también durante el desarrollo de la exposición. Así que a eso los y las convoco, ¿sí? Así que ahí les comparto la pantalla para que puedan ver el PowerPoint que preparé, y ya arrancamos. En un segundo. Bueno, ahí debería estar apareciendo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Bueno. La pregunta, entonces: ¿puede filosofar la subalterna o subalterna? No puse, podría haber agregado el le, podría haberlo puesto en el título, pero bueno, la idea es que el título sea lo más conciso posible. Pero bueno, la idea es, lógicamente, no restringirnos a una enunciación de género en absoluto. ¿Puede filosofar la subalterna, le subalterne? La pregunta de la que parto es una pregunta robada, claramente, a Gayatri Chakraborty Spivak, a una filósofa india que allá por los años 80 había preguntado si puede hablar el subalterno, y después retomó esa pregunta varios años después, ahí sí cambiándole género y preguntando si puede hablar la subalterna. Bueno, era una pregunta con la que ella quería interpelar justamente a la posibilidad de hablar en nombre de los y las subalternos y subalternas, y sobre todo si la academia podía recoger esas voces que generalmente quedaban afuera de la historia, y bueno, darles realmente una especie de representación, o si eso era imposible, ¿no? Entonces me parece que es una linda genealogía que tender, y con la que retomar, en este caso, mi interrogación particular y mi pregunta, porque hay algo de eso acá también, ¿no? Vamos a ver todo el tiempo que vamos a estar preguntándonos por sujetos y sujetas de enunciación subalternos y subalternas, y cuáles son las posibilidades de estos sujetos, estas sujetas, de enunciar filosóficamente, de pensar filosóficamente, en vistas a su condición de subalternidad, ¿no? Entonces, me parece que ese es la gran pregunta, el gran planteo, que retoma algo de lo que planteaba Spivak hace tiempo. Y en ese sentido, para empezar, subalterno, subalterna, se puede entender de muchas maneras, lógicamente, y vamos a ver que hay distintos tipos de subalternidades que van a tomar voz a lo largo del el recorrido que vamos a hacer de los textos. Mi idea, a priori, es asumir que todas estas voces que van a aparecer en nuestro recorrido comparten por lo menos una condición de subalternidad, que es la de hablar desde lo que podemos denominar Latinoamérica. Después, dentro de ese locus de enunciación, que no es el locus de enunciación canónico de la filosofía, ¿no? Porque la filosofía canónicamente se enuncia desde Europa. Después, dentro de ese locus de enunciación subalterno, desde esa Latinoamérica, acerca de la cual podríamos hacernos millones de preguntas también, bueno, vamos a encontrar otro tipo de subalternidades, o subsubalternidades, si queremos. Así que vamos a ver que no todos y todas quienes tomen voz en el recorrido que hacemos
van a hablar desde un nosotros latinoamericano, necesariamente. En muchos casos vamos a ver que van a hablar desde el lugar de la raza, entre comillas, en otros casos desde la clase, desde el género, y en otros casos sí, más explícitamente, asumiendo un nosotros latinoamericano, americano, hispanoamericano, según el caso. Pero bueno, en último término, en todos estos casos creo que se está hablando en un lenguaje y desde una ubicación geográfica e histórica que no es la hegemónica para enunciar filosofía, sino que justamente subalterna, que es Latinoamérica. Así que, en principio, podríamos decir que esa es la macro subalternidad en el contexto de la cual quiero que pensemos. Esta pregunta, como toda pregunta filosófica desde mi perspectiva, se puede subdividir o puede dar lugar a nuevas preguntas y repreguntas, y se puede pensar en distintas ramas justamente de interrogación. En este caso, yo voy a proponer que para pensar esta pregunta habría que pensar 3 preguntas asociadas, que son las siguientes. Primero, ¿qué es la filosofía latinoamericana o qué es el filosofar latinoamericano, ¿no? Si pregunto, ¿puede filosofar el subalterno o la subalterna? Y entiendo esa subalternidad fundamentalmente como un locus de enunciación latinoamericano, bueno, habrá que preguntarse qué es filosofar, ¿no? En Latinoamérica, o qué es la filosofía o el filosofar latinoamericano. Primera pregunta. Una definición, ¿no? Definición clásica, o pregunta, mejor dicho, que aspira a una definición clásica de la filosofía. ¿Y qué es? Bueno, ¿qué es la filosofía latinoamericana? Deberíamos establecer ciertas características para que esta macro pregunta tenga sentido. Después la pregunta es si existe, ¿no? Una cosa es si tiene una esencia y cuáles son las características de esta esencia, otra es si se puede constatar su existencia de alguna manera, si se ejerce, si se practica, si hay testimonios de filosofía latinoamericana, sea ella lo que sea. Y acá en general vamos a encontrar por lo menos 2 tipos de respuestas. En el canon, de vuelta, una respuesta constatativa que dice sí hay, y es esta, está acá. Y otro tipo de respuesta que podríamos llamar programática, que es no hay, pero para que haya deberían darse tal y cual condición. Ese es otro tipo de respuesta también muy canónica a la pregunta de si existe la filosofía latinoamericana, ¿no? No todavía, pero si se dan estas condiciones, existiría y tendría, bueno, ahí vamos a la primera pregunta, estas características. Y por último, otra pregunta que es, ¿en qué medida la subalternidad condiciona al filosofar? Son todas preguntas directamente vinculadas entre sí, pero necesariamente para entender esta macro pregunta, si puede filosofar el subalterno o la subalterna, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en qué medida la subalternidad es un condicionamiento de la práctica del filosofar? Sea esta lo que sea, y exista o no exista. Y ahí, nuevamente, haciendo un esbozo tipológico, creo que por lo menos aparecen 2 condiciones en el canon, en los recorridos que podemos hacer. Uno primero, que es, no veo bien por el coso perdón, ahí está. Una primera condición que es el límite de temáticas, ¿no? La subalternidad condicionaría al filosofar, en tanto habría ciertas maneras o ciertos tópicos o ciertas áreas del filosofar que no se podrían recorrer. Y ahí pongo la metafísica entre paréntesis porque también es una respuesta muy canónica, ¿no? Podemos hacer filosofía en América, pero metafísica no, por ejemplo, o ontología no. ¿Por qué? Porque somos subalternos, y eso lo piensa la filosofía ontológica o metafísica, se piensa desde Europa, no en América. Y otro tipo de condicionamientos del filosofar, a partir de la subalternidad, sería la cuestión o el dilema de la inautenticidad y la autenticidad, ¿no? ¿En qué sentido, en qué medida la subalternidad condiciona al filosofar? Bueno, en que, dado nuestro carácter de subalternos, y en muchos casos la subalternidad se entiende como el hecho de vivir en países periféricos y dependientes, ¿sí? Y coloniales o postcoloniales, en ese sentido es posible que filosofemos inauténticamente. Es posible que la manera en que la subalternidad nos condiciona a pensar y a filosofar específicamente, es que nos hace enmascarar nuestra realidad. Nos hace hablar como si no estuviéramos en condición de subalternidad. Nos hace hablar
justamente obliterando nuestro locus de enunciación, obliterando el lugar desde el que hablamos como latinoamericanos, latinoamericanas y subalternos, subalternas, y hablar como si estuviéramos en Europa, ¿no? Pero bueno, también otro condicionamiento, que en este caso no sería un límite, sino algo más positivo, es la posibilidad de filosofar auténticamente, ¿no? Filosofar auténticamente, igual condicionados por la subalternidad, sería, bueno, hacernos cargo de esa subalternidad en el filosofar. Entonces, como ven, es un problemita, ¿no? Es un problema complejo, creo, el que alude, el que se ve aludido por esta pregunta, si puede filosofar en la subalterna, porque supone un montón de preguntas asociadas y posibles respuestas que desde la tradición se han dado a esas preguntas. Pero bueno, de esta manera querría plantear el problema. Insisto en que no vamos a dar respuesta certera y firme a cada una de estas preguntas. De hecho, por ahí lo que más vamos a transitar es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la filosofía latinoamericana o qué características ha tenido según quienes han hablado en nombre de la filosofía? ¿Sí? Pero bueno, desde ya podemos pensar o plantearnos cualquiera de las otras. ¿Alguna consulta, intervención, comentario que quieran hacer? ¿Habían recorrido ya alguna de estas preguntas? ¿Se les había cruzado por la cabeza o habían leído ya algún autor, autora que transitara por estos interrogantes? Desde ya los y las escucho. Hola Martín, ¿qué tal? Más que nada, Buenas. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Bien. Bueno, me presento, soy nuevo estudiante de la UNIPE. Luego de haber hecho más de la mitad de la carrera en la Universidad Nacional de Luján, el profesor de Historia, me estoy pasando a hacer la licenciatura por una decisión de beneficio pedagógico, más que nada. Muy bien. Así que me he anotado a varias instancias para conocer un poco de qué va la mano. Y en la universidad anterior, en la asignatura de historiografía, tuve una docente que nos explicaba que ella no es que disentía, elegía nombrar subalternizados para darle a esa palabra como un objeto de que es algo que no está así dado como una condición sine qua non, sino que es un hecho de coerción el subalterno. Quería ver si vos estabas de acuerdo con eso o cómo lo veías. Por lo demás, muy claro todo y gracias. Buenísimo. Y en principio podría estar de acuerdo. Me parece que tiene sentido cuando se utiliza ese gesto, también como cuando se habla, por ejemplo, no sé, de personas en situación de vulnerabilidad, y se habla en realidad de personas que son vulneradas, o las personas con discapacidad, desde la perspectiva social se habla de que son discapacitadas por la sociedad. Me parece que es interesante ese cambio terminológico para dar cuenta de que hay una situación de opresión social que produce a ese tipo de sujetos. Pero a pesar de eso, me parece que también es interesante pensar cuando esos sujetos asumen ese nombre, ¿no? Y no lo reniegan, sino que lo afirman e intentan construir también a partir de esa afirmación, ¿no? Por lo menos en el caso, no digo que se aplique a todas las otras cosas que estuve mencionando, pero en el caso de la subalternidad, bueno, creo que en cierto sentido se ha convertido para ciertos pensadores y para ciertos movimientos en una marca de identidad que dicen, bueno, hablamos de la subalternidad, somos subalternos y eso no es un problema, más allá de que efectivamente hay un proceso histórico de subalternización del que somos resultados, ¿no? Así que me parece que suma la intervención. Gracias, Nicolás. No, gracias a vos. Bueno, ¿algo más? ¿Avanzamos un poquito? ¿O alguien quiere sumar algo? Martín, a mí, bueno, todas las preguntas que haces son interesantes, ¿no? Pero particularmente me interesa esta última, ¿no? De en qué medida es posible el subalterno o la subalterna pueden filosofar, en qué sentido, cómo se construye esa autenticidad del filosofar del subalterno. Bueno, no sé, en función de lo que vos decías que querías desarrollar, no es que el otro no sea interesante, pero como preguntaste, mis preguntas van más por ese otro lado. Ok, bueno, gracias Anaí por la pregunta. Vamos a tener un textito, y
que voy a reconstruir, a mencionar sus principales ideas, que justamente asume, ¿no?, este planteo. Estoy pensando ahí en un filósofo peruano, en Augusto Salazar Bondy, que justamente plantea la cuestión o el dilema en términos de autenticidad e inautenticidad, y bueno, creo que ahí vamos a poder retomar este tema, a pesar de que, como decía, no es la principal pregunta, hay algo ahí para pensar, ¿no? Siempre en esos casos, yo creo que, bueno, afirmar autenticidad e inautenticidad es complejo, ¿no? Uno tiene que tener bastante en claro cuál es ese referente, esa base, ese modelo con respecto al cual uno dice, bueno, si me acomodo a esto soy auténtico y si me salgo de eso soy inauténtico, ¿no? Y creo que eso merece ser cuestionado muchas veces. O sea, realmente la autenticidad es algo que se postula a partir de una concordancia con una identidad, ¿no? Así que entiendo que vale una repregunta filosófica el dilema autenticidad-inautenticidad, pero vamos a recorrer algo de eso. Así que en un rato lo retomamos, ¿vale? Bueno, avanzo en el recorrido entonces histórico, como les decía, el recorrido por este canon. Vamos a hacer un salpicado entre mediados del siglo XIX y principio del siglo XXI. Va a ser un salpicado que no pretende ser exhaustivo. Desde ya, si ustedes conocen testimonios que les parezcan claves para estas preguntas y para este problema, que no estén, por favor menciónenlo, porque seguramente hay cosas que en mi propio rastreo se me escapan y me puedo nutrir de eso también, así que se agradece. Principio, un texto muy clásico de Juan Bautista Alberdi en su autoexilio montevideano, que en 1840 en Uruguay propuso una conferencia que se titula, como ahí ven, Ideas para presidir la confección del curso de filosofía contemporánea, ¿no? Y en esa conferencia justamente lo que él planteaba es, bueno, cómo entendía que, fíjense, situémonos, ¿no?, en 1840, en Argentina, estamos durante en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Rosas, ¿sí?, luego del triunfo del federalismo a nivel de lo que todavía no es la nación, y no tenemos una nación realmente, ¿no? Justamente es lo importante, no tenemos una nación argentina existente, y en general, por lo menos en el Cono Sur, se está viviendo una época de guerra civil o de disputas para decidir cómo se tienen que organizar las futuras repúblicas, las futuras naciones. Entonces Alberdi está pensando en este año y en este momento, en ese contexto, en el contexto de naciones todavía no desarrolladas, particularmente tanto en la que él está hablando como de la que ha emigrado, ¿sí?, de naciones no organizadas, no constituidas en estados-nación justamente, y piensa, bueno, ¿qué debería tener una filosofía para, primero, ser contemporánea y para ser vinculable, para relacionarse con lo que es la vida contemporánea de estas naciones? No voy a leer toda la cita, la tienen ahí, si alguno después quiere, le puedo pasar la selección de textos, pero básicamente Alberdi plantea una serie de cuestiones que están ahí resaltadas en negrita. Una muy importante es que, desde su perspectiva, no hay una filosofía universal. Ha habido filosofías, por lo menos en el pasado, hechas por individuos que han intentado, como dicen en el primer párrafo, solucionar algún problema. Un problema que en las filosofías más clásicas ha sido sobre el origen, la naturaleza, los destinos de las cosas, pero que en general tiene que ver con aquello que le resulta urgente, apremiante, necesario al pensador y al pueblo del que forma parte ese pensador. Entonces no hay filosofía universal, ha habido filosofías siempre situadas que tienen en común este gesto, ¿no?, la pregunta por solucionar un problema que resulta urgente, inmediato, apremiante para el individuo y el colectivo al que pertenece, ¿sí? Entonces, asumiendo que la filosofía es eso, la que se pregunta o se hace las preguntas más radicales en relación a los intereses más apremiantes de un individuo y su comunidad,
¿Qué se desprende de eso para América, para la filosofía americana? Bueno, está también en los últimos 2 párrafos. Fíjense, lo que debemos hacer y lo que deberíamos estudiar justamente en este curso de filosofía contemporánea, las herramientas que deberíamos desarrollar, dice Alberdi, es no la filosofía en sí, no la filosofía aplicada al mecanismo de las sensaciones, no la filosofía aplicada a la teoría de las ciencias humanas, sino la filosofía aplicada a los objetos de un interés más inmediato para nosotros. En una palabra, la filosofía política, la filosofía de nuestra industria y riqueza, la filosofía de nuestra literatura, la filosofía de nuestra religión y nuestra historia. Entonces Alberti está diciendo acá que la filosofía americana es fundamentalmente política porque la preocupación americana es fundamentalmente política y en términos generales podríamos agregar económica, cultural, ¿sí? Y religiosa, por lo que va mencionando en tanto posibles ejes del filosofar, ¿no? Pero lo que está pensando ahí es, bueno, nuestros problemas apremiantes en este momento tienen estas caras, ¿no? La de la organización política, la de qué tipo de perfil económico vamos a adoptar como naciones, ¿sí? ¿Qué tipo de desarrollo cultural, qué tipo de religión, cómo pensamos nuestro pasado. Entonces, eso es lo que es una filosofía aplicada, ¿no? Eso es lo que los americanos tienen que pensar filosóficamente. Y agregan en el otro párrafo que no vamos a hacer metafísica, ¿no? Que no vamos a hacer abstracción pura, no vamos a realizar pensamientos que tengan que ver con lo que es el ser, ¿sí? Con lo que ha pensado el pensamiento ontológico, podemos decir, sino que eso no va a echar raíces en América, porque nosotros aplicamos lo que en Europa en todo caso se piensa previamente. Y da como ejemplo Estados Unidos, que era uno de los grandes modelos para los pensadores de la generación del 37, que Estados Unidos justamente es una nación exitosa, ya para esa época, y no ha desarrollado un pensamiento metafísico y no lo necesita. Entonces que podríamos seguir el mismo camino. Este es un primer momento muy importante, muy citado en general, este texto de Alberti, en el cual toma una posible primera posición al respecto de qué sería filosofar desde la subalternidad. Bueno, desde la subalternidad latinoamericana sería filosofar esto, ¿no? Pensar aplicadamente sobre los objetos de interés más inmediato para nosotros, dice literalmente. Paso uno más y después si quieren hacemos un recorrido rápido de preguntas y dudas. Si pegamos un salto más hacia el fin del siglo XIX, hay otro testimonio interesante que es de Martí, de José Martí, el pensador, poeta, político y demás cubano, que vivió, ahí les pongo entre paréntesis las fechas, porque estas reflexiones sobre la filosofía no están fechadas con precisión, así que se pueden haber producido antes de la muerte de Martí inmediatamente, o brevemente, en los años 70, en los años 60. Pero bueno, Martí piensa también en otro contexto, ya en un contexto en el cual todas las naciones latinoamericanas en general se han emancipado de la dominación española y quedan muy pocas colonias en el territorio americano, muy pocas colonias españolas, Cuba es una de ellas. También tiene una serie de reflexiones, ahora no sé muy bien el contexto, pero una serie de juicios acerca de qué es la filosofía y en qué sentido se puede apropiar. Y en principio lo que dice es que la filosofía es un examen crítico, pero lo que va a ser más importante para la perspectiva de Martí va a ser la idea de que la filosofía produce un acabamiento y un perfilamiento del espíritu. Es como algo que corona el desarrollo del individuo en términos espirituales, ¿sí? Él retoma acá algunas críticas que se le hacen a la filosofía, que es una crítica típica, que es la de la inutilidad, ¿no? Y él dice, bueno, se suele decir en América que no necesitamos filosofía, ¿no? Porque somos pueblos nacientes y necesitamos otro tipo de conocimiento. Ahí menciona farmacia, medicina, derecho, bueno, a la agricultura. Bueno, la filosofía no sería útil. Martí retoma esas críticas y dice, bueno, sí sería útil en el sentido en el sentido de que
tenemos que promover que nuestros espíritus se perfeccionen. Fíjense, abajo de todo, abajo del primer párrafo, dice literalmente, se es mejor, se sabe más, se empuja con más fuerza, se goza más en el amor, en la paternidad, en el trabajo, mientras más conciencia se tiene de todas estas excelsitudes de la vida. Acá hay un planteo muy disímil al de Alberdi, ¿no? Alberdi pensaba la filosofía como algo útil para la organización nacional. Acá Martí por lo menos no establece vínculos entre filosofía y política tan claros, sino que promueve la filosofía en tanto perfecciona, mejora, profundiza ciertas experiencias individuales que pueden darse en términos sentimentales, en términos laborales, en términos éticos en general, ¿sí? Y un poquito más abajo le da una especificidad a la filosofía, ¿no? Habla de que la filosofía o la investigación filosófica se reduce a estudiar las comunicaciones. ¿Y qué entiende por comunicaciones? Dice lo siguiente: yo, lo que no es yo, y cómo yo me comunico con lo que no es yo. Esos son los tres objetos de la filosofía. El yo, lo otro, podemos decir, lo mismo lo otro, y la comunicación entre lo mismo y lo otro. Y en tanto uno se dedica a ese tipo de reflexiones, de investigaciones, es capaz de potenciar, podríamos decir, en términos casi vitalistas, ¿no? Su modo de vincularse con el entorno. Habla al final de una especie de confusión del hombre con la naturaleza, ¿no? Entre el sujeto y ese objeto por antonomasia. Y en ese sentido sirve la filosofía, como una especie de coronamiento, de acabamiento, perfilamiento del espíritu individual, que profundiza casi la experiencia de vida, ¿no? El goce, el vínculo con los otros, las actividades útiles o no útiles que uno lleva a cabo, ¿sí? Incluso habla hacia el final, ¿no? de que produce momentos de dicha absoluta. Bueno, hay una cuestión acá, desde mi perspectiva, un poco clásica de entender la filosofía de parte de Martí, ¿no? Casi una filosofía como modo de vida, una filosofía como aquello que produce un efecto en el individuo que la practica, transformador, ¿no? De cierto perfeccionamiento ético, ¿no? Casi al estilo socrático o platónico, y en ese sentido es que la está entendiendo como algo que resulta válido para los pueblos americanos. Pero acá parece que no hay una particularidad americana en la filosofía, ¿no? La filosofía parece ser universal para Martí. Parece producir estos efectos en cualquier sujeto, esté situado donde esté situado, y parece investigar estos objetos también desde cualquier lugar, ¿no? Entonces casi hay un pensamiento no político y no latinoamericanista de la filosofía de Martí, lo cual es raro, pero me parece que es interesante traerlo a colación, porque también rompe con algunas ideas, no en el sentido que las refuta, digo, con ideas que podríamos derivar de Alberdi, bueno, entonces, ¿no? La filosofía americana se dedica a esto. Bueno, Martí parece acá completamente en otra postura, ¿no? Y después vamos a sistematizar un poquito más esas diferencias. Y por último, y ahora sí hago un alto, vamos a hacer un salto largo a mediados del siglo XX, en el caso de Francisco Romero, un filósofo argentino, que está escribiendo ya en 1940 acerca de la filosofía en Iberoamérica, y plantea algo muy distinto a lo que planteaba Alberdi y muy distinto a lo que planteó Martí de qué es la filosofía. Ya en 1940, ¿sí? O sea, 100 años después de Alberdi, ya con el Estado-Nación argentino existiendo, funcionando, y bueno, en el contexto de fines de lo que se ha llamado la década infame, ¿no? ¿Qué dice Romero? ¿Qué dice Francisco Romero, que es uno de los grandes padres de la institucionalización de la filosofía en Argentina? Habla de que estamos en una etapa de normalidad filosófica, para 1940. Si en 1840 para Alberdi había un proyecto, un programa de filosofía americana, si para Martí parecía ser todavía una posibilidad de un desempeño individual, y mucho más vinculado con el modo de vida que uno puede llevar a cabo, en tanto individuo, insisto, en el caso de Romero, él va a hablar de un estado de la cultura, en Iberoamérica, no solo en Argentina, ¿no? Él va a hacer un diagnóstico sobre lo que pasa en la región. Y dice que estamos en un estado de normalidad filosófica, donde la filosofía funciona como una
parte de la cultura con su especificidad. Donde hay profesionales que se dedican a eso, donde hay un público, lector, habituado a leer textos filosóficos, donde hay publicaciones especializadas, donde hay comunicación entre los especialistas que se dedican a la filosofía, donde hay el hecho de trabajar sobre los avances que generó el que pensó antes que yo, y en ese sentido, según Romero, hay una especie de crecimiento o progreso en la reflexión filosófica. Bueno, hay ya líneas de investigación establecidas, hay instituciones y hay cátedras. Entonces, Romero habla de otro tipo de filosofía, y esto es una de las cuestiones que quiero que vayamos pensando sobre las características que van apareciendo de qué es la filosofía, ¿no? Romero no está hablando ni de la filosofía en términos de Martín, ni de la filosofía en términos de Alberdi, sino que está diciendo que la filosofía es una disciplina. Una disciplina como posiblemente la podemos estudiar en distintas universidades, y circula dentro de la cultura iberoamericana con un perfil propio, con sus especialistas, con su público, con sus publicaciones, con sus cátedras, con sus ámbitos de reproducción, con sus investigaciones. Entonces, nada que ver a, por ejemplo, acá no hay ningún pensamiento acerca del objeto filosófico, ni como el que decía Alberdi, ¿no? De que hay que pensar lo más apremiante, lo que la nación necesita, ¿no? Los problemas que como pueblo y comunidad tenemos. Y tampoco hay una idea de filosofía como aquello que potencia y perfila y perfecciona mi modo de vida individual. No, acá parece que encontramos una filosofía de profesionales, ¿sí? Una filosofía profesionalizada, de gente especializada que se dedica a eso en tanto un oficio. No es el favor, no es el, digo, no sé si el favor, pero no es el servicio que se le puede hacer a la nación, lo que puede surgir de la filosofía, ni el servicio que me puedo hacer a mí en tanto individuo en las múltiples facetas de mi vida. Es un oficio. Bueno, hasta acá haría un alto para que charlemos un poco, para que saque un poco el power. Después ahora retomamos ya una cuestión un poco más política. Ahí estamos. Bueno, ¿qué les parece lo que por ahora recorrimos? ¿Qué ideas les surgen? ¿Qué de esto conocían? ¿Qué preguntas o cuestionamientos a estas maneras, estas tres maneras por lo menos que vimos de concebir la filosofía en América que quieran compartir? Bueno. No sé si incomoda que sea yo, Martín, pero... Para nada, Para nada, bueno. No, incomoda, incomoda. Bueno, no, lo que pensaba es que no está tan claro, me parece, en el texto de Romero qué es la filosofía, sino en todo caso cómo se hace una vez que se institucionalizó, ¿no? Tal Pero cual. quizá ya hay un viso de cierta universalidad que se le concede, porque si se puede hacer en todas partes, quiero decir, si antes o después cualquiera puede llegar a ese nivel, por decirlo así, se supone que hay algo de su ser que es universal o internacional, que no es lo mismo. Pero me pareciera que el texto de Alberdi nos dice un poquito más qué es la filosofía o cómo la entiende. El texto de Martí también, que es el texto que no conocía y me resultó muy interesante, pero como que Romero parece hablar en otro registro, ¿no? Al menos si nos veamos por este pasaje, no sé si tuvieron la misma impresión las compañeras y los compañeros, pero que parece estar hablando más de cómo se hace una vez que se metió en la academia, digamos, ¿no? Sí, hola. Hola, Javier. Me pareció más o menos parecido, como que habló en términos generales quizás, Romero, ¿no? Y me quedé pensando mucho en lo de Alberdi, en el texto de Alberdi, la verdad es que no lo conocía. Yo me quedé con esta frase, o con esta oración: la abstracción pura, la metafísica en sí, no echará raíces en América. Pero bueno, digamos, con conceptos
digamos, si queremos que exista una filosofía, si la filosofía latinoamericana es un proyecto, ¿no?, de armado, de búsqueda, de indagación, de ver si existe una filosofía latinoamericana, tendríamos que, bueno, como que purgar, extraer la metafísica o quizás conceptos, ¿no?, desde algún lugar que sea de América, ¿no? O sea, pensar quizás la filosofía latinoamericana con conceptos griegos, con conceptos de la filosofía clásica, por lo pronto por ahí nos sirve para entendernos, pero no va a servir para meternos de lleno en una filosofía propiamente latinoamericana. Es lo que de repente estoy entendiendo con respecto a esto de la metafísica. Obviamente, si hablamos en términos metafísicos, bueno, tenemos que seguir tomando conceptos, ¿no?, de conceptos europeos, de lo clásico, de la filosofía antigua. Pero bueno, para meternos con la filosofía, dentro de la filosofía latinoamericana, tenemos que, bueno, quizás en esta es una cuestión de investigación etnográfica, etnográfica, etnológica, la antropología, para ver cómo se constituyó en su momento el ser latinoamericano de otro tiempo, para poder entender de alguna manera la identidad de Latinoamérica. Entonces, bueno, me hizo pensar un poco todas estas cosas, ¿no? Los 3 textos me pareció muy, muy interesante. Gracias, y la verdad que estaría bueno sí que nos tires los libros o eso de los textos donde sacaste. Estuvieron muy buenos, Martín, gracias. Vale, gracias, Javier. Bueno, sí, un montón de preguntas que aparecen en tu intervención, me parece que merecen rastrearse y también formularse como preguntas, ¿no? Como decías vos, el ser latinoamericano, bueno, si hay un ser latinoamericano, ¿no? O si no lo hay, ¿qué serían esos conceptos propios latinoamericanos, ¿no? Si la filosofía tiene que, de alguna manera, recabar, como decís vos, o indagar y buscar formas de pensamiento que ya existen, o si la filosofía es invención, ¿no? Y es invención de conceptos también. Entonces, bueno, también podemos preguntarnos a partir de qué materiales se inventan los conceptos, seguramente no de la nada, ¿no? Porque si no, hay Ezequiel, que es un historiador de los conceptos, entre otras cosas, me va a tirar con algo. Pero claro, digo, la pregunta por la identidad que decís vos es fundamental, ¿no? De vuelta, ¿la identidad es algo que está dado o es algo que se construye? ¿Hay una identidad latinoamericana o, así como la filosofía latinoamericana, la identidad latinoamericana es un proyecto, ¿no? Creo que todo lo que abrís vos es muy, muy rico y desde ya hay dentro de la tradición, de hecho me hacías pensar un montón de filósofos que afuera, hay una larga tradición por ahí de responder afirmativamente, ¿no? Que hay una identidad, que son posibles o formular o retomar conceptos de la experiencia de vida latinoamericana y plasmarlos en un lenguaje filosófico. Estoy pensando en un Carlos Astrada con el mito gaucho, estoy pensando en un Rodolfo Kusch con el pensamiento indígena y popular de América, ¿no? Ahí hay apuestas porque el ser latinoamericano tiene cierta consistencia, ciertos perfiles propios, y la filosofía tiene que traducir eso en cierto sentido al lenguaje filosófico, o nutrirse de ello para intervenir polémicamente con las maneras de pensarnos desde Europa, ¿no? Entonces, desde ya hay posibilidad de responder positivamente un montón de las cosas que vos decís. Ahí Lidia dice que la identidad se construye y reconstruye continuamente. Bien. Bueno, ahí habría otro, ¿no? Otro cuerno del dilema. En ese caso no tendríamos una identidad que buscar arqueológicamente, sino más que ver cómo se construye, cuáles son los medios y las actividades que promueven esa construcción, ¿no? Bueno, el propio José Martí, en un texto clásico, en Nuestra América, parece hablar también, ya desde el fin del siglo XIX, y ese siglo tenemos fechado, en 1891, a favor de que, bueno, que hay una identidad por construir, ¿no? Que Nuestra América es una especie de utopía, dicen algunos, que habría que producir a partir de la articulación de su multiplicidad de identidades, culturas y demás. Así que es una vía de discusión fuerte. Bueno, ¿algo más? Bien, bien. Ahí llegó el otro Ezequiel. Me aparece ahí en primer plano, no sé por qué. Martín, bueno. disculpa. Sí, dale. Perdón. ¿Qué más? Sí, no, Sí, mientras veíamos esto pensaba en la filosofía
de la liberación de Dussel, y me imaginaba, primero que bueno, no me sorprende lo de Alberti. Alberti, digamos, incluso creo que en ese momento de exilio también que tiene, es por ir en contra de esa formación de una conciencia nacional, yo no es santo de mi devoción, pero sí pensaba en que algo bueno se le puede extraer a lo que dice, y es que no necesariamente hay que mirar al norte o para arriba o encontrar un legado para empezar a hacer filosofía. Ya con esas 3 preguntas centrales de Martí podemos empezar, y creo que el ser latinoamericano, la filosofía latinoamericana, tiene más que ver con encontrar una raíz en la resistencia y en esta subalternización, que por ahí en ir a preguntas más hegelianas o más desde un tinte occidental. Creo que es como, viste, cuando dicen que si el arte se compara con otro arte pierde poder. Me parece que si la filosofía latinoamericana busca transformarse en filosofía a partir de medirse en zapatos europeos, no podría ser, porque no perdería sentido la pregunta del yo, el otro y cómo me comunico con ese otro. Por algo es una filosofía subalternizada o subalterna. El eje del ser de esa pregunta, de esa filosofía, es de liberación, es de reconquista de los orígenes. Entonces, ¿qué sería buscar una tradición filosófica? Y por ahí no la vamos a encontrar en filósofos dichos, pero, qué sé yo, Mariano Moreno es filósofo. Fue un filósofo, digamos, Freire más acá, fue otro filósofo en donde pudo hablar muy bien del oprimido. Hay una gran historicidad para encontrar ahí, pero siempre y cuando nos animemos a que sea nuestra y sin compararla. Gracias, Nicolás. A ver, sí, creo que parte de lo que estabas planteando sigue por ahí alguna línea que había abierto Javier, y agregando esto que decís vos, específicamente la resistencia, ¿no? Como eje a partir del cual rastrear cierta tradición latinoamericana. A ver, en primer lugar se me ocurre, bueno, Martí no era filósofo tampoco en el sentido por ahí disciplinar, ni Alberdi tampoco, ¿no? Entonces, tal como vos y Moreno u otros, los ponemos en tanto, hablaron en nombre de la filosofía, no importa tanto si eran filósofos o no, eso me parece importante para reconstruir la genealogía. Y por otro lado, aún, digo, si se piensa a la filosofía latinoamericana desde estas experiencias de resistencia contra ciertas opresiones, dominaciones, explotaciones y demás, bueno, hay que ver de vuelta ahí si en esa resistencia hay caracteres y características completamente auténticos y autóctonos, o no hay ya ahí presente y casi difícilmente de escindir de la manera en que uno resiste y se enfrenta a la opresión, si no hay ya ahí presentes esos elementos del dominador, ¿no? Digo, para retomar al propio Freire que vos decís, Freire dice que el dominado tiene introyectado al dominador, ¿no? Entonces, esa distinción entre qué soy si no soy en tanto dominado, o si digamos, de alguna manera hago una epogé corto y no tengo en cuenta los caracteres del dominador, eso sería la autenticidad, lo que sería yo si le saco, ¿no?, las capas de dominación, habría ahí un núcleo de autenticidad, de pureza autóctona, o es algo que, como por ahí en relación a la pregunta que había aparecido antes en torno a la identidad, ¿no?, que vos también habías contestado, o no es algo que mi propia identidad está inevitablemente impresa por esa marca de dominación, de explotación, de colonización, como desde el eje que lo abordemos, y en ese sentido es bastante difícil poder encontrar ese núcleo de pureza a partir del cual construir lo propio como si fuera algo completamente escindido de lo ajeno, ¿no? Entonces, esa creo que es la dificultad, en último término, con la que cualquier proyecto de filosofía latinoamericana o liberacionista, o las dos, se enfrenta. ¿En qué medida el lenguaje, la historia y el aparato de pensamiento y de prácticas e instituciones de los colonizadores no es ya parte de nuestra identidad? Bueno, ¿qué proyecto político de autenticidad se puede derivar de ese reconocimiento? Bueno, puede ser un proyecto de vuelta a las raíces, ¿no? Puede ser un proyecto
de reapropiación crítica o fagocitación, como dice Kusch. Bueno, hay que pensar ahí, pero es una gran dificultad, me parece, esa escisión entre lo propio y lo ajeno, me parece que es el tema, y que atraviesa mucho de los debates y las discusiones de la filosofía de la liberación desde ya. Desde ya. En cierto momento los filósofos de la liberación pensaban que sí, ¿no? O cierto grupo de filósofos de la liberación pensaban que se podía acceder a esa identidad relativamente no contaminada. Después ya creo que se volvió más difícil de sostener. Pero bueno, bien, veo que van apareciendo un montón de preguntas y de planteos. Avanzamos un poquitito más, ahí sí ya vamos a las cuestiones justamente que creo que están interesando, que son las de la resistencia a la dominación. Ahí comparto de vuelta. Bueno, estábamos en Romero. El siguiente testimonio es muy breve, Frantz Fanon, del libro Piel Negra, Máscaras Blancas. En este caso tenemos un martiniqués, no hispanoparlante, sino que en este caso francoparlante, que en el 52, desde Martinica todavía, en relación a la experiencia de Martinica, mejor dicho, escribe su famoso libro Piel Negra, Máscaras Blancas, no tan famoso como Los Condenados de la Tierra, que va a escribir 9 años después. Y en el capítulo 5, que se llama La experiencia de vida del negro, Fanon hace una referencia a la filosofía, que por ahí van a encontrarle también en este caso que no está hablando necesariamente del mismo registro que algunos de los otros, ¿no? Hay un poco de esa trampa que advirtieron en la selección. Pero bueno, ¿qué dice Fanon en este caso? Algo que me parece que se puede hacer algún incluso paralelismo con Alberdi. ¿Qué dice? Que hay algo del... Alguien tiene un micrófono prendido, creo, y se está... ¿no? Se está filtrando el sonido. Parece que sos boliviano. Perdón, ya vuelvo a iniciar. Tranquila. Estoy en algún lugar que estoy con gente, entonces. No, pasa que se abrió el audio. Ese es el inconveniente. Bueno, retomo. Les decía que en este caso, en el caso de Fanon, en el capítulo 5 de Piel Negra, Máscaras Blancas, él hace un planteo en relación a la filosofía, o a la posibilidad del pensamiento filosófico, específicamente en lo que tiene que ver con la experiencia vivida del negro, como lo llama. Bueno. Si me pueden mutear, yo les agradecería. Recuerden Dale. el sonido aquí. Yo lo estoy intentando, acá, Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Gracias. Les decía, en este caso, él dice, pone un límite, es uno de los ejemplos que yo mencionaba al principio, de estos condicionamientos o límites que la subalternidad impone al pensamiento filosófico, ¿no? Fanon lo que dice básicamente es que desde la ontología no se puede pensar al negro. Él está pensando una ontología que no incluye a la existencia como objeto y como categoría, ¿no? de indagación. Está diciendo, si se entiende que la ontología deja de lado la existencia, no podemos pensar el ser del negro, ¿no? En último término, al negro no se lo puede pensar en tanto un ser, y en tanto un ser en sí, sino que hay que pensarlo necesariamente en tanto un existente, y en ese sentido, en tanto un existente que adquiere su ser en función de una relación, que es la relación con el blanco, ¿no? Él está pensando, para poner un poquito de contexto, en un mundo colonial, como él mismo le llama, que se rige por las antítesis entre negro y blanco, en donde, lógicamente, el blanco es el dominador y el negro es el dominado, es el colonizado, es el esclavo, al cual en el mundo colonial se le niega justamente el ser y se le niega todo valor y todo mérito, en tanto se propone que, como Fanon dice en varias ocasiones, su destino es ser blanco, ¿no? El blanco es el modelo, es el ser pleno, es la realización plena del ser humano, y el negro es un humano lógicamente inferior, defectuoso,
cuya aspiración debería ser blanquearse en todas las medidas posibles, y en el libro él va rastreando distintos procedimientos de blanqueamiento. Y en ese sentido, él dice, bueno, la ontología en tanto pensamiento filosófico no nos permite comprender el ser negro. El negro no tiene resistencia ontológica frente a los ojos del blanco, y cierra diciendo que su metafísica, o por decirlo de una manera menos pretenciosa, sus costumbres y las instancias a las que éstas remitían, fueron abolidas porque se contradecían con una civilización que ellos ignoraban y que se les imponía. Entonces Fanon básicamente lo que está diciendo acá, desde mi perspectiva, es que efectivamente hay una experiencia vivida, hay una existencia que atraviesa al modo de ser negro, construido dentro del mundo colonial como aquel eslabón inferior del ser humano, que está por debajo del blanco y que lo tiene que tomar como referencia, que impide que el pensamiento ontológico pueda dar cuenta de lo que allí sucede. Entonces me interesa mucho más tomar esta idea de que Fanon dice, bueno, hay algo del pensamiento filosófico, una rama, un área, una subdisciplina que no tiene sentido aplicar al mundo colonial. Entonces no es como en el caso de Alberdi, pero en algún punto sí, y ese punto en el que se tocan me resulta intrigante, ¿no? Alberdi dice, acá en América hay que aplicar lo que piensa Europa, no podemos pensar metafísicamente. Fanon no dice eso taxativamente, en tanto lo que somos y lo que no podemos ser, sino dice, en tanto existe el mundo colonial, el pensamiento ontológico no puede dar cuenta de lo que es la existencia, la experiencia vivida del negro. Y entonces, por la negativa, tenemos acá otra limitación, otro condicionamiento que la subalternidad impone al pensamiento filosófico, en este caso mientras se mantenga un mundo con lógicas coloniales, en donde hay unos que no son, o como algunos filósofos más contemporáneos reinterpretaron, ¿no? que está por debajo de la línea del ser, ¿no? que se encuentra en una especie de no ser, o de línea de no ser, en este caso para el pensamiento ontológico tradicional, que justamente no lo puede pensar porque tiene que pensar el ser. Entonces acá hay un texto que me parece potente en sí mismo, pero al mismo tiempo interesante, que llega a una conclusión similar al alberdiano, solo que da una vuelta de tuerca y cuestiona el estatus del mundo colonial en tanto tal, cosa que Alberdi no necesariamente tematiza, no porque ya no estamos en colonia, pero porque al mismo tiempo para él había una tara en tanto americano, que no está dicha en su texto, que impedía el pensamiento ontológico. Fanon no dice eso, no dice nunca podemos pensar ontológicamente, sino en tanto existe el mundo colonial no hay ontología acá. No hay ontología para el negro, para el caso del negro. Entonces acá vemos otra marca de subalternidad, otra de las que yo les decía que iba a aparecer, que ya no es el locus de enunciación latinoamericano, sino el hecho de la racialización. Acá Fanon habla en tanto, como él mismo dice, negro. ¿Sí? En tanto negro, que tiene piel negra, pero que se pone máscaras blancas, ¿no? Que está sometido a toda una serie de lógicas de blanqueamiento, lo cual también es decisivo en la existencia negra, y lo cual, una vez más, imposibilita el pensamiento ontológico, ¿no? Bien. Bueno, creo que es uno de los más complejos, ahora lo pensamos un poquito, pero quiero ver también un poquito en tándem Fanon y sus sucedáneos. Acá ya estamos en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, con toda una serie de procesos históricos de descolonización, particularmente en Asia y África. Y eso va a tener una repercusión muy clara, en términos generales, en América Latina. En este caso, uno de los textos claves que yo les mencionaba, y que una de las compañeras había dicho que le resultaba particularmente interesante, que es donde aparece la cuestión de la autenticidad. El texto es de el peruano Augusto Salazar Bondi, que en el 68 se preguntó, ¿existe una filosofía en nuestra América? Y este es el capítulo 3, el final, las conclusiones. Son más de 6, yo elegí estas, y una vez más no las voy a leer a todas, pero básicamente establece el siguiente argumento. No hay filosofía genuina y original en América. Nuestro pensamiento filosófico es inauténtico e imitativo. ¿Por qué? Por lo que dice en el punto 2. Hay un defecto básico de nuestra sociedad y nuestra cultura, que es el subdesarrollo conectado con la dependencia y la dominación. Términos claves para pensar la sociedad
fines de la década del 60, principios de los 70, ¿sí? La noción de dependencia, sobre todo, sustituyendo la noción de su desarrollo, es la clave a partir de la cual se plantean los proyectos de liberación. Entonces, ¿cuál es el argumento de Salazar-Bondi? En tanto nuestra sociedad y nuestra cultura es defectiva, es dependiente, está dominada, inevitablemente nuestra filosofía va a reproducir ese estado de la sociedad. Y ese estado de la cultura. Y acá me parece que se puede hacer también un paralelismo con, en este caso, Romero, ¿no? Es una función de la cultura para Romero la filosofía. Para Bondi no queda claro que sea algo muy diferente de eso. Pero es una función de la cultura que corona la producción cultural y que inevitablemente arrastra todo lo que está por debajo de esa cadena de producción cultural. ¿Qué es eso? Bueno, la dependencia y la dominación. Inevitablemente la filosofía, como el ápice de la producción cultural, lo que hace es plasmar el carácter defectivo, dominado y alienado de las sociedades americanas. Entonces, es alienada y es alienante. ¿Por qué es alienante? Porque reproduce las pautas de producción filosófica de Europa o del norte global, y en ese sentido enmascara la realidad de dominación. En vez de que la filosofía señale y diga, estamos dominados, somos dependientes, etc., la filosofía parece pensar como si esa condición no existiera. Y entonces actúa mixtificadoramente, como se decía en la época. Pero Salazar-Bondi no es del todo pesimista. Fíjense, en el punto 6 cierra diciendo que la filosofía puede ser genuina y original, con dos condiciones. Una, cuando la sociedad esté liberada, ¿no? Otra, en el presente, no en el futuro, si devela, manifiesta, denuncia la situación en la que estamos, ¿no? La situación de dependencia y dominación, y acompaña la necesidad de cambio y esa conciencia de que hay que modificar la realidad, ¿sí? Entonces no es completamente negativo el diagnóstico de Salazar-Bondi, piensa que la filosofía en último término alienada y alienante es la filosofía que hace caso omiso al estado de dependencia y dominación, pero que si la filosofía tematiza, se hace cargo de esa condición, no sería inauténtica, ¿sí? Sería un pensamiento genuino y original. En todo caso, Salazar-Bondi estaría diciendo que no está viendo esa filosofía, ¿no? Y del debate entre Salazar-Bondi y el mexicano Leopoldo Sea va a surgir, o mejor dicho, esa va a ser una de las condiciones de posibilidad de surgimiento principales en el campo teórico, por lo menos, la filosofía de la liberación, ¿no? Sobre esta discusión. ¿Qué es pensar auténticamente en América? ¿Cómo tenemos que pensar la condición a partir de la cual filosofamos? ¿En qué sentido la filosofía se tiene que vincular con los proyectos de liberación y de lucha contra la dependencia y la dominación? Todas esas preguntas que surgen y que aparecen en este debate, que abre Salazar-Bondi con este texto, van a ser retomadas y respondidas en distintos sentidos por los filósofos de la liberación, que habían aparecido y a los que habían hecho mención ustedes. Pero antes de ir ahí, les traje un textito de Fausto Reinaga, porque, como les decía, hay distintas maneras de ser subalterno. Ya vimos cierto tipo de subalternidad o subalternización racial. Bueno, acá hay otra, ¿no? También racial cultural, que es la de los indios, no solamente la de los negros en América. Y en este caso tenemos un texto clásico de Fausto Reinaga, este pensador boliviano, que en 1970 escribió su gran texto, que es La Revolución India, y tiene un apartado que se llama Filosofía, así que ¿por qué no mirar ahí un poco? Y fíjense qué dice Reinaga en La Revolución India que entiende por filosofía. Bueno, va a hablar de la filosofía india, que es la que le interesa a él, ¿sí? Nuestra filosofía, la filosofía del indio, está contenida en el Amayuya, Amasúa, Amaqueya: no mentirás, no robarás, no explotarás. He aquí el humanismo inca, dice. De este mandato trinitario salía el imperativo categórico de la ley y la obligatoriedad de la religión. La filosofía, que era la voz del pueblo, y la religión, que era la voz de Dios, se confundían. En la sociedad nadie mentía, nadie robaba, no existía la explotación del hombre por el hombre. Bueno,
desarrolla lo que entiende que eran los atributos más positivos del incario. El bien colectivo era lo primero, estaba por encima del interés individual. Y va a agregar que esta es la filosofía inca, pero que no es algo pasado, es algo vigente, dice, ¿no? No es solo para el pasado, sino para el porvenir también, para el presente y para el futuro. Y cierra diciendo, si la filosofía es teoría de la acción, si es el pensamiento hecho acto, la filosofía inca no tiene paralelo en la historia. Nuestra filosofía, motor y meta de nuestro pensamiento y acto, se dirige hacia nuestra libertad. En ese sentido, él entiende que la filosofía india es una ideología de liberación para el indio, pero que es también, y esto lo va a profundizar en textos posteriores de su pensamiento, también es un servicio y un aporte que desde la identidad india se hace al mundo, ¿sí? Él entiende que el pensamiento indio, conjugado, como dice en el segundo párrafo que tiene ahí, con el humanismo, articulado con la tecnología occidental, puede realmente salvar al ser humano, ¿sí? Salvar a Occidente. Regenerar, en último término, espiritualmente a Occidente. Entonces acá tenemos una filosofía positiva, ¿no? Que es una filosofía ética, que tiene una serie de mandatos claves, que él le llama imperativo categórico, que al mismo tiempo tiene una fuente popular y divina, porque dice, ¿no? Es una filosofía que surgía del pueblo, pero también de Dios, y filosofía y religión se confundían en el pensamiento inca. Bueno, es la filosofía que nos tiene que guiar hacia el hombre nuevo, como también en otro texto dice, no solo decía Reinaga, sino que decían en general desde el pensamiento revolucionario nuestroamericano, ¿no? Entonces, acá tenemos una fuerte apuesta positiva, también desde otro lugar, desde otro locus de enunciación subalterno y racializado, y en este caso no parece haber ningún tipo de problema, en el sentido de deficiencia, ¿no? Él dice, bueno, tenemos una filosofía plena, tiene estos contenidos, indica en este sentido, puede acompañar este proceso de liberación. En relación a todo lo anterior que veíamos, es muy optimista, ¿no? Y es muy proyectiva la apuesta de Fausto Reinaga en relación a todos los otros que decían, bueno, nos falta esto, bueno, es una filosofía defectuosa, pero sí cambiamos esto, atendemos a aquello. Bueno, acá hay otro tipo de proclama, claramente, un discurso en mucho sentido mucho más político y vinculado a una acción y a un proyecto político concreto, pero creo que es fuertemente disruptivo, sin negar desde ya la colonización y sin negar la inferiorización del indio. Entiende que hay algo del indio que acá sí está no mancillado por la marca colonial, ¿no? Que hay un núcleo ahí en el cual se puede abrevar para retomar el camino, o emprender, mejor dicho, el camino de liberación, y no hay algo, digamos, no se ha producido una marca que resulta inmodificable o que es indeleble, sino que sigue estando ahí, ¿no? Ese núcleo ético que podría tener esta proyección a todo nivel, ¿no? Ético-política futura. Y ahora sí, vamos a los filósofos de la liberación rápidamente y hacemos el parate para ver qué pasó en esta porción de tiempo. Dos textos de la filosofía de la liberación. Primero el manifiesto, que aparece en la publicación colectiva del 74, hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. En esta participaron, prácticamente aparece la formación más amplia de los filósofos de la liberación. Estoy hablando de la filosofía de la liberación, que es una filosofía que tiene un origen argentino y posteriormente muchos dicen que se latinoamericaniza, pero que surge a partir de principios de los años 70 en Argentina, a partir de, sobre todo, uno de los momentos de articulación más importante y de eclosión de este pensamiento filosófico son las jornadas académicas de San Miguel, en la Facultad de Teología y Filosofía, justamente en la Universidad de Salvador de San Miguel. El segundo Congreso de Filosofía es un lugar donde, dentro de un simposio, estos filósofos, donde está Dussel, que lo mencionaban recién, donde está Osvaldo Ardiles, donde está Arturo Roy,
Horacio Cerruti-Gullberg, bueno, Rodolfo Kusch, Mario Casalla, Carlos Cuyen, muchos de ellos vivos en la actualidad, bueno, donde se plantean justamente esta necesidad de renovar, en este caso, la filosofía argentina, haciéndose cargo de esta nueva condición epocal de liberación, ¿no?, que se está viviendo en el continente, proyectos revolucionarios desde la Revolución Cubana en adelante. Y estos filósofos sostienen en estas primeras páginas de este texto colectivo, en lo que llaman su manifiesto, este breve párrafo me pareció que era el más importante para que pensemos, que dice que justamente la única filosofía posible, y entendido por posible tenemos que entender auténtica, es la filosofía que destruye, dice, que se lanza a la tarea destructiva de la filosofía que los ocultaba como oprimidos. O sea, que destruye esa filosofía de la dominación, o esa filosofía encubridora, pero que también se lanza al trabajo constructivo. Si no es una filosofía de denuncia, no es una filosofía de destrucción, sino una filosofía que construye desde una praxis de liberación el esclarecimiento de las categorías reales que permitirán al pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad, de un sistema futuro de mayor justicia, etc. Es decir, es una filosofía que tiene que acompañar la praxis de liberación de los pueblos pobres y marginados. ¿Cómo se acompaña esa praxis de liberación? Hubo millones de debates entre estos muchachos, se tiraron con todo, pero la premisa sería esta: hay una praxis de liberación, hay algo que está sucediendo ya, hay un proceso de liberación latinoamericano, africano, asiático. Bueno, la filosofía de la liberación tiene que ser ese pensamiento que desde la filosofía, y ahí sí hay una especificidad, por lo menos en esta perspectiva disciplinaria, desde el pensamiento filosófico, acompañe ese proceso. Y cierra, bueno, habla de las dimensiones políticas, pedagógicas, eróticas. Este manifiesto es bastante claro que lo escribió Dussel, no tiene autoría, pero bueno, hay testimonios, sobre todo de Adriana Arpini, una discípula de Arturo Roy, que dice que en la edición que tenía Roy de este texto estaba anotado Dussel al costado, y el lenguaje es el de Dussel. Cierra diciendo: la ontología abstracta, y volvemos a la ontología, ¿no? Siempre aparece la ontología como un punto medio de polémica, ¿no? ¿Podemos hacer ontología o no podemos hacer ontología? ¿Queremos hacer ontología o no queremos hacer ontología? Siempre aparece ahí la ontología como casi lo otro de la filosofía americana. La ontología deja de ser así el origen y cobra en cambio fisonomía de filosofía prima la política, como posición primera del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad, de alguien ante alguien otro. Entonces, la filosofía primera no es la metafísica, no es la ontología, es la política. Sigue, digamos, es claramente cómo se sigue esta línea que había abierto Salazar Bondi, ¿no? En el sentido de, bueno, cómo se tiene que posicionar la filosofía frente al estado de los pueblos y las sociedades latinoamericanas. Pero bueno, acá se agrega por ahí esa vueltita, y siempre se vuelve al verde a un punto, ¿no?, de que es política la filosofía. No es ontología, es política. Esa es la filosofía primera, porque piensa la política, entendía así, ¿no? Entendía acá no como lo que resulta apremiante para la comunidad en tanto organización, sino lo que resulta apremiante para la comunidad en tanto liberación, ¿no? Y más abstractamente, la política sería el vínculo hombre con hombre, totalidad, alteridad, alguien ante alguien otro. ¿Sí? Ese es el vínculo, que es un vínculo ético, en último término, que para Dussel es fundante de la posición liberación. Y para cerrar con la filosofía de la liberación, y ahora sí abrir un poquito, un texto del mismo año, pero del grupo no dusseliano, casalliano, cuyiniano y demás, un documento de trabajo que publicó Cerruti-Gullberg, Arturo Roy y León Maturana en el mismo año, en el Encuentro de Filosofía de Salta, donde dentro de la filosofía de la liberación van a decir que es otra cosa la filosofía. ¿Qué dicen? Les menciono ahí algunas cuestiones que están resaltadas. Que estamos en un momento en que se está cumpliendo la tesis sobre Feuerbach, la tesis 11, es una época en la cual se ha dado la muerte de la filosofía y de su sujeto, el filósofo.
y esto me parece bastante potente. No se te escucha, Martín. Sí, justo iba a decir lo mismo. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí Sí, sí, señor. ¿Y ahí? también. Ahora también. Si te Bueno. respondemos es porque se escucha. Bien, no, cambié el micrófono, perdón. Perfecto. Ahí estoy. Bueno, Muy sugerente, muy sugerente. Muy el silencio de sugerente, recién. muy sugerente y potente. Quédate con potente, me sugerente. Les decía, lo que él está estableciendo acá, o lo que ellos, mejor dicho, están estableciendo acá, es el fin de la época que Romero había celebrado, ¿verdad? Romero había dicho normalidad filosófica, filósofo como especialista, como aquel que se dedica al oficio de... Bueno, acá dice la filosofía del filósofo murió. ¿Qué significa? Que la filosofía muere como actividad y efecto autónomo dentro del todo social. Que el papel del filósofo como profesión liberal que otorga estatus ha caducado. Es decir, eso es lo que no se puede hacer más. O eso es lo que está muriendo, como todos estos cambios epocales, ¿no? Que son transiciones que nunca terminan, pero en último término lo que le está diciendo es que hay que seguir filosofando, y esa es la paradoja, hay que filosofar, pero que la filosofía ha muerto y que el filósofo ha muerto, en tanto, insisto, actividad de individuo autónomo dentro del todo social, en tanto profesión liberal que otorga estatus. La filosofía, dice, es una práctica más, o el filosofar, mejor, y acá empieza esa insistencia en el verbo más que en el sustantivo. Es una práctica más. Quizás es la práctica de criticidad permanente, o al menos la búsqueda de esa criticidad. Y acá hay una definición, ¿no? La filosofía es ese ejercicio de crítica que se le puede reclamar, dice en algún lado, no sé si está acá dentro de la cita, a cualquier miembro de ese todo social. Y es un tipo de práctica, la práctica teórico-crítica. Entonces es necesaria, porque todo proceso práctico requiere su crítica, entonces no se puede no criticar, no se puede no desarrollar la práctica teórica o esa praxis de revisar lo que se hace críticamente, de pensar los fundamentos de lo que se hace, y demás, menos en un proceso de construcción política y de liberación, porque seguimos dentro de la filosofía de liberación, pero ya no es el filósofo el individuo que posee ese rol privilegiado dentro de la producción cultural de una nación. No es aquel que culmina esa pirámide de producciones culturales, aquel que cierra o que piensa la totalidad o que ofrece el fundamento, ¿no? Sino que el filósofo, en tanto individuo y profesión autónoma liberal, tiene que morir. Lo que tiene que subsistir es la práctica filosófica, la práctica de crítica. Y esto aún más en un contexto de liberación o de proceso de liberación. Fíjense en la segunda cita. Lo que importa no es elaborar un sistema conceptual, sino integrar el proceso revolucionario histórico real con su dimensión teorética indispensable. La prioridad no es elaborar una filosofía tal o cual, sino la efectiva ruptura política de la dependencia. Entonces, acá hay un modo de vincularse con el proceso de liberación. Ver qué se puede aportar teóricamente para que ese proceso de liberación concluya en la ruptura de la dependencia. Desde el pensamiento crítico, pero no en tanto el filósofo con su saber disciplinario, profesional y demás, va a esclarecer algo de lo que está pasando a nivel pueblo, como era otra de las posiciones posibles que se planteaban en la época acerca de cómo había que vincularse con la práctica liberacionista. No es un esclarecedor el filósofo, ¿sí? Y no es necesariamente un sistematizador, ¿sí? Ni un conceptualizador de la liberación. Bueno, habrá que ver qué es, ¿no? Pero en último término es aquel que ni siquiera habría que pensarlo como sujeto social, ¿no? Distinguible del todo. Es aquel en que se encarna esa crítica de la propia praxis.
criticidad permanente, ¿no? Una especie de revolución permanente en el campo de la crítica, o búsqueda de esa criticidad, ¿no? En último término, esa criticidad se hace sujeto en algún individuo, pero no hay un sujeto que es el filósofo y que ya es el que tiene ese rol específico y privilegiado dentro del todo social y dentro de la práctica revolucionaria o liberacionista. Bueno, dejo de compartir. Creo que no vamos a llegar a la parte más contemporánea, pero estamos por lo menos en la época liberacionista, revolucionaria y rupturista de los 60-70, que tiene una serie de enunciaciones acerca de la filosofía, como habrán visto, muy potentes. Bueno, ¿qué les parece algo de lo que vimos recién en relación a lo que veníamos pensando previamente? ¿En qué sentido puede sumar, puede articularse con lo que estábamos discutiendo? ¿Aporta algo? ¿No? Sí, me quedé pensando, bueno, sí, que por ahí el momento en el que se presenta es el de la negación, ¿no? Como veníamos comentando en esta última parte, como de la ruptura eh, de la filosofía, por decir, hegemónica o europea, que creo que funciona, digamos, como primer momento hacia la búsqueda de otra cosa, de algo más, ¿no? Porque la ruptura por la ruptura misma, ¿no? Digamos, sería una cuestión sería un cuestionamiento sin criterio, eh, digamos, ver de qué cosas nos desprendemos de la filosofía como conocemos hasta ahora, de la europea, qué cosas sí tomamos porque a mí me confunde esto del colonialismo, ¿no? O sea, en el sentido de, ok, digamos, em, qué tomamos de la cultura en la que vivimos hoy, ¿no? Y qué cosas negamos. Como yo me quedo con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es si negamos, ¿qué es lo que negamos? Porque, bueno, vivimos ahora, vivimos acá y hay muchas cosas que por el mundo globalizado, bueno, de repente empezamos a, a vernos en la constitución de una identidad con las herramientas de hoy, ¿no? Con las herramientas con las que vivimos hoy. Entonces, me parece sí interesante el tema de la ruptura, de la negación, de empezar a desprendernos, a despojarnos de ciertas cuestiones, así como de tradicionales de filosofía europea, y a la vez también cuál sería la búsqueda, ¿no? Cómo emprendemos la búsqueda de otros saberes, de otros conocimientos. Y por último, digamos, me quedé pensando, porque justo hace unos meses vi la existencia de un libro que yo no conocía, que era sobre la filosofía náhuatl, algo así se llama, que es un Nahuatl. náhuatl que era de un pueblo del 500 después de Cristo, o sea, como que, bueno, y a partir de ahí, o sea, existían las artes, existía el lenguaje náhuatl, existía también las preguntas que se hacían los filósofos antiguos, que era, bueno, sobre la divinidad, sobre el bien, sobre el mal, o sea, como que había preguntas filosóficas en ese pueblo. Entonces, como que, bueno, de repente me encuentro con que ¿no? Si se investiga, hay como quizás una pequeña luz donde se podría empezar como a conceptualizar desde ese lugar. Bien, buenísimo, Javier, gracias. Sí, el libro que vos decís es un libro clásico de León Portilla, un antropólogo mexicano que justamente reivindicaba, y se consigue, ahora está en PDF, hace un par de años se consigue online, que reivindicaba justamente esto, ¿no? El estatus del pensamiento filosófico náhuatl, específicamente azteca, justamente antes de la conquista, ¿no? Y sosteniendo que había un pensamiento semejante, y esto lo retoma Dussel también en una serie de conferencias que da en el 94, semejante al de los filósofos presocráticos, ¿no? Ahí hay una serie de complejidades, ¿no? En el hecho de decir, bueno, esto es filosofía porque está al nivel de, y se toma el modelo griego de vuelta, ¿no? Pero bueno, la pregunta que yo me haría ahí de vuelta es, ¿qué es filosofía? ¿Por qué decimos que son filósofos? ¿Qué hay que pensar o de qué manera hay que pensar para decir, ahí había ya filosofía, ¿no? O si, bueno, pensaban
su realidad, pensaban los dioses, de ya ahí está muy presente esto que veíamos en la cita de Fausto Reinaga, una dificultad de disociar lo religioso o cosmológico del pensamiento filosófico, y eso no es ni un mérito ni algo para degradarlo, pero efectivamente se da un pensamiento constantemente en torno a lo divino. Pero bueno, ¿por qué filosofía eso, no? Sería la pregunta. O sea, ¿qué tipo de preguntas se hacen en relación a eso que les da un carácter filosófico? Sí, Sergio. Sí, bueno, no, a ver, por ahí agregar la idea de lo que decía Javier y en el descubrimiento del pensamiento de los nahuas. Bueno, yo soy de Santiago del Estero, en realidad me presento. Nosotros tenemos en nuestra provincia muy acotado, digamos, lo que es la cuestión de la filosofía, ligada a la formación como profesores y nada más, y nuestra licenciatura muy ligada a lo que han sido los estudiantes seminaristas que tienen en la universidad como su propio nido, digamos. Entonces el pensamiento por ahí sobre la cuestión latinoamericana nos toca ir a buscar en otros lugares, y el norte argentino en ese sentido tiene cuestiones importantes del pensamiento, y sobre todas las cosas la Cátedra de Pensamiento Indígena de la Universidad de Catamarca, un lugar muy recomendado para quienes quieran buscar por ese lado. Hay un autor que hemos tenido, quienes somos un poquitito más grandes, no sé si todavía vivirá, el orgullo de conocer e intercambiar mucho con él, que se llama Luis Reyes. Luis Reyes tiene un libro en el cual lo anterior a lo que nosotros llamamos como la filosofía de la liberación, el planteamiento de una posibilidad, de una filosofía, o sea, no atravesado por la conquista, que es ir a buscar en los pueblos anteriores a los conquistados algunas ideas y pensamientos, mitos sobre todo, cosmovisiones. Y el libro que lo tengo, digamos, se llama El pensamiento indígena en América, los antiguos mayas, no me lo acuerdo de memoria, pero creo que son los antiguos andinos mayas y los nahual, en la cual él hace obviamente que hay un enfoque de orden, por ejemplo, metódico en términos de la fenomenología. O sea, por ejemplo, hay un análisis fenomenológico sobre este proceso, pero que sirve y aporta un montón de vuelta a pensar, porque la filosofía, digamos, lo que nosotros conocemos, intentamos asociar muchas veces, y el rastreo, profe, tuyo es bueno, Martín, en relación a ir hacia otros que no hayan hecho filosofía o que no posean el título de filosofía, pero que hayan atribuido o hayan pensado, digamos, la realidad social argentina o latinoamericana. Podríamos hablar entonces de un pensamiento propio, y antes de la asociación entre filosofía de la liberación como la única posibilidad de filosofía en América Latina, hay otras ideas de pensamiento que también están buenas y que recomiendo, y sobre todo a Reyes, y sobre todo googleando, busquen la cátedra sobre la cátedra sobre el ya se las recomiendo, se llama Cátedra sobre el Pensamiento Indígena de la Universidad Nacional de Catamarca, que es el lugar por donde nosotros hemos circulado, y que se los recomiendo, y está bueno. Voy a poner un aporte para este momento. Gracias, Sergio. Bueno, sí, le mandamos un saludo a Manuel Fontenla, que es el docente que mencionás, que efectivamente que ha trabajado con Luis Alberto Reyes y que retoma muchas de esas propuestas de aplicar ese pensamiento, ¿no? Como decías vos, fenomenológico, para tratar de entender este pensamiento, y ahí me parece que está bueno detenerse en eso, ¿no? Que Reyes elige el término pensamiento, no filosofía. Ahí se abre otro debate, ¿no? Y otra discusión acerca de, bueno, si el nombre filosofía ya está excesivamente marcado por una tradición canónica disciplinaria, y entonces habría que hablar de pensamiento, y en tanto pensamiento, bueno, ¿qué entra en pensamiento, qué no entra en pensamiento? Si al decirle pensamiento lo estamos inferiorizando con respecto a la dignidad que se supone que posee la filosofía, entonces habría que
al revés, producir esa acción polémica de llamar filosofía y no pensamiento a aquello que queremos valorar y validar. Pero bueno, es un texto muy, muy importante que mencionás y es muy, muy útil para pensar este tipo de cuestiones, ¿no? Para ver qué preguntas se hacían y en qué sentido se interrogaban los antiguos, como decís vos, mayas, aztecas e incas, que son los tres pueblos sobre los que trabajan. Pero bueno, también es interesante que a veces Sí, se y utiliza la fenomenología, ¿no? Utiliza y una hay herramienta conceptual o una corriente de pensamiento europea, como hicieron muchos filósofos de la liberación, digo, tomar a Heidegger, tomar a Ricoeur, tomar a... ¿No? Sí, dale, Sergio. Sí, no, digo, y en ese sentido, lo que se busca abarcar en general dentro del pensamiento sobre la filosofía latinoamericana y los pueblos indígenas, al menos creo que por ahí la Universidad de Cuyo está mucho más ligada a la cuestión de la filosofía latinoamericana y a la filosofía o la teología de la liberación. En estos lados se piensa mucho, sobre todo en temas de la cuestión andina, ¿sí? Y el atravesamiento de ese proceso cultural, y en esa búsqueda creo que incluso andamos. Bien, buenísimo. Por ahí, Buenísimo. si Sí, se me permite, es dale, Lidia. Lidia. Sí, sí. Disculpen hoy las interrupciones, pero estoy en un ambiente compartido. Bueno, no quería decir respecto a esto de estar pensando hoy quién es el subalterno, cómo pensar digamos, todo lo que nos lleve a hacer un poco hoy de lo que hablábamos, lo auténtico que yo había escrito. Es difícil si nos quedamos anclados en las cuestiones históricas, digamos, y no nos podemos despegar un poquito más, ¿no? Necesitamos pensarnos que somos eso que fue, pero que hoy es y tiene una característica diferente. Por eso yo he expresado un poquito el tema de la autenticidad, porque no puedo negar mi pasado, pero tampoco puedo dejar a mi presente así como muy ligado a esa historia, si no, no me puedo pensar y no puedo estar ni ser yo, ni pensarme en una sociedad en conjunto, porque justamente lo diferente que me hace ser, pero también como ser auténtico, único, pero por otro lado necesito de ese otro para que se pueda dar lo diferente, lo distinto. Entonces es como de pronto es muy social, ¿no? Es un punto muy fuerte desde la filosofía allí, pero muy humano a la vez. Eh, es un juego un poco de palabras, si se quiere, porque la construcción de esas identidades a partir de lo auténtico me exige de la filosofía, o me exige a mí como sujeto pensante, estar en continua reflexión sobre estos y otros ítems, inclusive que pudiéramos mencionar en este debate, o lo que hoy los compañeros estaban mencionando, además de lo que, bueno, nos estaba proponiendo estos autores también que nos ayudan a pensar. Yo creo que no sé si podríamos hablar de una liberación, porque tampoco seríamos de pronto, ¿no? Sí, creo que nos ayuda a pensar la filosofía, a reflexionar sobre ello, sin negar de dónde provenimos y quiénes somos, porque sobre todo, especialmente América Latina, ¿no? que tiene tanta riqueza en todo lo cultural, lo social, en donde ese conjunto hace que seamos quien somos. Entonces realmente definirnos es una tarea compleja. Creo que muchos filósofos intentan expresar o hablar de este tema, pero por una cuestión que lo hacen desde algo académico, profesional, si se quiere decir, pero tampoco deslinda
que un sujeto ciudadano del presente pueda estar pensando a la par de un filósofo, ¿no? Creo que ahí va un ir y venida que ayuda a la construcción y a la reconstrucción, y no quedarnos solo en el pasado, ni quedarnos con lo que hoy somos. No sé, a lo mejor por ahí estoy muy equivocada con lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, pero creo que hace a la humanidad en sí, ¿no? Al ser humano, con sus características, no sé si sería aciertos y desaciertos, pero tiene que ver con las vivencias que nos tocan en un tiempo, en un contexto dado, con seres, objetos, que tienden a pensar de un modo, en sociedades que muchas veces siguen ese pensar sin reflexionar demasiado sobre lo que se dice o se propone. Por eso creo que la discusión, el debate en ámbitos muy democráticos, la filosofía allí tiene una gran tarea. Gracias, Lidia. No, me parece que suma un montón lo que estabas diciendo. Por ahí retomaría dos cuestiones. La primera, que, a ver, no necesariamente pensar el pensamiento indígena es pensar el pasado, ¿no? Porque sobre eso hay mucha discusión también al respecto de en qué medida ese tipo Tal cual. de pensamientos siguen vigentes, ¿no? Y las comunidades indígenas siguen sosteniéndolo en tanto tal. Creo que ahí por lo menos, igual aunque ya es medio anacrónico, el texto de Fausto Reinaga hablaba de una permanencia, ¿no? De una existencia continuada de ese núcleo de pensamiento ético boliviano, en ese caso, o aymara específicamente, que no había, digamos, no debía concebirse justamente solamente como pasado, sino también como presente y futuro. Creo que eso es interesante también pensarlo de esa manera. Es verdad que el intento de ir solamente, o pensar que la autenticidad del pensamiento indígena previo al comienzo de la colonización y demás, es lo único que es nuestra identidad, seguramente es un camino medio difícil, ¿no? de transitar y medio infructuoso, ¿no? Tratar de buscar nuestra identidad en los pueblos originarios previamente a la conquista, claramente es ignorar una marca histórica decisiva para la constitución de Latinoamérica. Y por el otro lado, esto que decís de la liberación, bueno, como vos planteabas que la liberación podría implicar un despojarse de parte de lo que uno es. Bueno, eso me parece que es bastante interesante para pensar, ¿no? ¿Qué es la liberación, básicamente? Creo que la pregunta ahí, que para los filósofos de la liberación tenía una respuesta, y habría que ver para nosotros qué sigue significando eso, es la que habría que hacerse para ver en qué sentido la filosofía de la liberación sigue siendo apropiable o tiene sentido para nosotros y nosotras en la actualidad. Desde ya que me parece que la liberación no puede entenderse como sacarse una ropa, digamos, que uno le sobra, ¿no? Porque en ese sentido sí sería algo de lo que vos decís, algo de vuelta, ¿no? de negar una serie de marcas que constituyen a nuestras identidades históricas. Y posiblemente la liberación tampoco pueda pensarse como un punto de llegada en que uno cruza un umbral y se liberó, ¿no? Tal vez habría que pensar también como, digamos, tal vez las dominaciones con respecto a las cuales se pueden establecer procesos de liberación, bueno, son dominaciones de largo plazo en el mundo contemporáneo, en el sistema mundo actual, y en ese sentido posiblemente una liberación no es algo que pasa de un día para el otro y que es un proceso de subjetivación constante, ¿no? No sé, estoy pensando en algo que estoy dejando afuera, pero tenía un testimonio por lo menos para trabajar, lo que es el género, cuando se habla de la deconstrucción, ¿no? Que ahora es el término que se utiliza para hablar de la lucha contra el patriarcado en términos subjetivos, ¿no? La manera en que nos vamos deconstruyendo no es algo que sucede y que se produce como un pasaje de un estado al otro puro y sin procesos, sin retrocesos. Y como algo mágico, claro. Exacto, bueno, en el mismo sentido creo que habría que pensar cualquier liberación o cualquier ruptura de
de dominaciones, por lo menos a nivel social, ¿no? No es algo que acontece, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la lucha contra el racismo, ¿no? Son procesos con los cuales en relación a los cuales se pueden encontrar avances, retrocesos o como fuera, en función de cómo se miran, pero nunca son estados a los que se pasa y que se encuentran completamente superados. Y eso me parece interesante en términos más generales, ¿no? De cómo pensar el vínculo entre filosofía y liberación, entendiendo la liberación no como algo que sucede, sino como un proceso. Bien, ¿y algo más? Yo, Ya les paso si me rápido dos permitís, cositas. Sí, dale. Martín, quería volver sobre la pregunta inicial, ¿no? Y ver si alguna de las cuestiones que fueron apareciendo se pueden ahí poner en fila. Y lo que pensaba es que resonó bastante el par identidad-liberación, cosa que suele pasar, y Lidia ahí introdujo un matiz que me parece productivo. Lo que yo me pregunto en relación con esto es si el filósofo, perdón, si el subalterno o la subalterna puede filosofar, digo, si lo tiene que hacer en carácter de subalterno. Esa para mí es una pregunta, digamos, ¿no? Si es preciso que uno primero se declare o se reconozca o se asuma o se posicione o se identifique como subalterno o subalterna para que de ahí surja una filosofía eh, específica, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un juego entre la cuestión de la identidad y la liberación que es significativo y que me pregunto si no hay algo de limitante en términos de filosóficos en pretender afirmarse paradójicamente desde la subalternidad. Lo tiro como pregunta que habitualmente nos hacemos con Martín, entiendo yo, y también con Ezequiel Evangelista, que se sumó. Un saludo al querido Ezequiel. Digamos, ¿no? Me parece que hay una tensión que puede ser muy productiva y también puede ser muy improductiva entre identidad y liberación, según cómo se encare. Digo. También aprovechando la justa observación que hizo Lidia hace unos minutitos, ¿no? Qué preguntita, ¿eh? Obvio que no es para cerrar, sino incluso para invitar a la charla de las 6 también. No, me quedaría con esa idea de limitante que planteás vos. ¿En qué sentido entendés que podría ser limitante el asumirse como subalterno? Digo, limitante en el sentido que, a ver, acotaría cierto campo de reflexión, requeriría de cierto instrumental y renunciar a otro. En ese sentido, como que no se podría llevar a cabo un filosofar sin más. Y yo entiendo que, por ejemplo, esa afirmación que es identitaria, de algún modo condiciona la medida en que uno no podría llegar a las mismas conclusiones que el opresor. Por ejemplo, en filosofía, ¿qué pasa si somos subalternos, subalternas y llegamos a las mismas conclusiones que Hegel? O llegamos a las mismas conclusiones que Kant, dando por descontado que son filósofos que expresan una ideología, ¿no? De tipo dominante, digamos, si partimos de ese supuesto, okay, digamos, no sé si uno no se marca la cancha antes de empezar el recorrido, posicionándose desde cierto lugar, digamos, ¿no? Ahora tengo como problema, no tengo muy claro si eso es así o no. Yo, bueno, yo creo que es importante reconocerse, pienso, ¿no? Acá con ustedes. Pero también es importante poder salirse del lugar, porque si no, entonces no podría alcanzar nunca esta liberación de la que estoy pensando o sí, me va a seguir oprimiendo. Pienso que necesita salirse a su vez de esa condición de subalterno, de pensarse como subalterno. Si no, es muy tendencioso
a caer en pensamientos y en acciones también, en cuestiones, de nuevo, si se quiere, reproductivistas, vayamos a otro lado. De acuerdo a cómo me concibo. Tiene que haber mucha filosofía en subalterno o subalterna, en la persona que esté pensando, para poder romper, para hacer una ruptura y poder ser de otra forma. Que esa forma no necesariamente tiene que ser la de un opresor, ¿no? Sino algo nuevo. Gracias, Lidia. ¿Alguna otra reflexión sobre esto que habría Ezequiel? Sí. Habría que ver, Bueno. Lidia, una cuestión que Sí. me surge del planteo de Lidia es, por lo menos en los testimonios que estamos viendo, la liberación no era pensada en términos individuales, ¿no? No es que yo me libero, sino hay un proceso de liberación que está funcionando en relación a estas coordenadas de dominación. ¿Qué se hace desde la filosofía, ¿no? ¿Cómo se articula desde la filosofía? Ahora, lógicamente es distinto, y ahí habría que ver un montón de escenarios. Si desde la filosofía uno habla de la liberación de los indios, los negros, las mujeres, sin ser nada de eso, o si en tanto, al mismo tiempo se habla en tanto partícipe de, y en tanto ahí sí reconociendo su identidad en ese tipo de subalternidad, como mencionaba Ezequiel antes, ¿no? Pero interrumpí a Javier. Javier. No, me quedé pensando, la verdad la problematización me encantó, está buena, y me quedé pensando en estas dos posibilidades, o en estos dos momentos quizás. Digamos, creo que es necesario para romper, para liberar, utilizar el lenguaje del dominante. ¿No? Porque me parece bueno, que vemos esos huecos, ¿no? Vemos, y ahí resurgimos, pero no podemos resurgir de alguna forma, digamos, sin base, y creo que esa base, por cómo está conformada hoy, digamos, históricamente, la cultura toda, es de Europa. Entonces, desde el lugar del dominante, tenemos que, digamos, en ese mismo lenguaje, disputar sentido, ¿no? Como listo, disputemos sentido, vamos a romper, a liberar, desde ese lugar. Y después, con respecto a desde el lugar del subalterno, lo pienso en términos de construcción, de refundación. Ok, desde el lugar del subalterno, voy a refundar, a resignificar, a construir, a reconstruir, ¿no? La historia de una identidad, mi historia, mi identidad, nuestra identidad como latinoamericanos. Entonces, como que quizás esto, ¿no? Me quedé pensando, como en esta conversación entre el lenguaje dominante y el lugar del subalterno, para poder conformar, ¿no? Dos momentos, el momento de una liberación y el momento de una reconstrucción, de una refundación. Bien, De hecho, gracias. el acto de filosofar ayuda, se hace en conjunto, si no queda solo en un pensamiento. Creo que eso también, tal vez yo hoy no lo expresé o no lo dije, pero que me parece importante, o sea, no filosofo sola, no puedo hacerlo, porque si no es un mero pensamiento y lo reflexiono en mi interior, pero si no lo hago junto a otro, no estoy haciendo filosofía. No estoy filosofando. Necesito sí o sí de un otro. Por eso decía que hay, ¿no? Como son las distintas caras de una moneda. Necesito esta identidad americana, si se quiere, pero tampoco puedo negar que hubo una colonización y que se dio todo lo que se dio. No lo sé si podríamos pensar en términos buenos o malos. Yo no quiero entrar en ese criterio en cuestiones moralistas, si se quiere. Yo lo que estoy pensando simplemente en esta construcción, pensándonos como sujetos de un presente, pero que no puede negar ese pasado, pero que necesita a la vez pensarse como un sujeto nuevo para que se den lugares a otras cuestiones, a otras experiencias, a otras nuevas vidas, en donde se respete, digamos, la dignidad de todos.
donde haya un lugar para todos, ¿no? Creo que hoy el mundo está pensando en términos de COVID, todo este tiempo lo vino haciendo, y qué difícil lucha nos llevó poder sobrellevar o superar esta situación que hasta el día de hoy la seguimos peleando, y que nos lleva a tal vez más de una vez en situaciones subalternos, en las condiciones en las que nos toque vivir. Bueno, me fui de lo histórico, pero lo traje muy tal vez al presente, pero creo que es importante, digamos, ir discutiendo, debatiendo, porque el subalterno puedo ser hoy yo, ¿sí? O cualquiera de todos nosotros que estamos aquí en esta sala, que necesitamos, ¿no? Pensarnos, reflexionar, hacernos. Se quiere construirnos a partir de lo que fuimos o quienes hayan sido nuestros antepasados. Valorando, tomando, sin olvidar, porque si olvidamos, perdemos muchísimo de eso que nos hace ser. América tiene, en cuestiones culturales, muchas cosas olvidadas. Y bueno, nuestra historia argentina también un poco creo que demuestra, ¿no?, qué cosas se quisieron y se negaron. Bueno, hoy, nosotros que estamos construyendo nuestra propia historia argentina, ¿qué es lo que queremos? ¿Desde qué lugar nos vamos a pensar? ¿Somos subalternos? Si somos subalternos, bueno, a ver cómo nos construimos, cómo superamos esa subalternidad, porque es difícil, ¿no? Gracias, Lidia. Bueno, efectivamente, para pensar todas estas cuestiones que se abren, era que estaban convocados y convocadas. Digo, me parece que queda picando ahí algo de lo que había planteado Ezequiel, que es lo que también a lo que respondía Lidia recién, ¿no? En qué sentido es necesaria la preafirmación identitaria o la afirmación identitaria como movimiento previo al pensamiento filosófico, ¿no? Ahí creo que de los testimonios que rastreamos, por ahí Salazar Bondi era el que más tajantemente dividía las aguas, y es, podemos no pensarnos como subalternos y hacer filosofía, pero estamos haciendo filosofía encubridora y enmascaradora de la dominación, ¿no? Bueno, hay que ver si se suscribe ese diagnóstico tan tajante que él hacía al respecto. Bueno, haces este tipo de filosofía que tematiza y en tanto tal se asume que se enuncia de parte de un sujeto subalterno, o haces la filosofía sin asumir esa identidad, pero estás siendo cómplice de lo que fuera, ¿no? Bueno, creo que tratar de tensar un poco y de rasgar un poco esa dicotomía férrea salazarbondiana en la que por ahí todavía estamos en algún sentido ubicados, sería un buen camino para ver si puede dar un paso adelante de esa dicotomía o no. Quedaron afuera, como les decía, un texto que suele usar, que es sobre la filosofía intercultural, que plantea que la filosofía, o que las culturas, mejor dicho, son lugares filosóficos, y que hay distintos tipos de institucionalizar, de hacer y demás la filosofía, y que la filosofía se va construyendo una universalidad a partir de ese diálogo intercultural, y desde ya planteos que había también seleccionado de justamente Diana Mafia, en torno al vínculo entre filosofía y feminismo, en donde apuntaba en un sentido parecido al que habíamos visto de Ceruti y Maturana y Roy, en contra de la disciplinarización de la filosofía, ¿no? Y el pensar filosófico en términos postdisciplinarios, podríamos haberlo dicho. Así que bueno, nada, son un montón de preguntas que quedan abiertas. La verdad que como estamos en las 5 y sabemos que hay otras actividades, tampoco la idea es pasarnos demasiado tiempo, podríamos seguir y sería rico, pero bueno, también queremos que puedan asistir si están interesados a otras exposiciones, a otras actividades. Tengan en cuenta que a las 6 vamos a hacer una inversión de roles con Ezequiel, y él nos va a deleitar con su
su exposición sobre filosofía argentina, una aproximación a sus historias, así que ahí estaré coordinándolo yo y vamos a retomar seguramente estas cuestiones. Pero bueno, hay un montón de actividades de UNIPE Virtual a las que los y las invitamos. Y bueno, nada, yo les quería agradecer por haberse sumado, por haber aguantado el recorrido que por un momento seguramente se puso arduo, pero le pusieron un montón de interés, de entusiasmo y de pensamiento sobre todo, así que en serio les agradezco. Y quedamos en contacto, les dejo mi mail ahí si les sirve, para si alguno quiere algún material, o si quiere compartirme algún material, o continuar estas charlas, ahí les dejo el mail. Y bueno, no sé si alguno quiere decir algunas palabras más, si no, cerramos aquí. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Chao, gente. Ezequiel Evangelista, ahí estamos. Bueno, Javier, Lidia, Sergio, gracias a todos, Gracias por la participación. Nos estamos viendo. Chau, chau.